presagios y las señales de Yeshua para su arrebatamiento, para su venida. Estamos en los tiempos finales y Yeshua Jesús nos dejó señales. Y siempre cuando va a venir juicio a la tierra, y digo esto porque cuando sea el arrebatamiento, que puede ser hoy día, mañana, y hemos enseñado mucho este tema a través de los videos que están por internet. En 1 Tesalonicenses dice: a la final trompeta, los muertos en Cristo resucitarán, y luego nosotros seremos arrebatados, seremos transformados. Ese evento, que puede ser en este momento, mañana o pasado, tiene que cumplirse sí o sí, porque es palabra de Yahweh. Estarán dos en el campo, uno será tomado y el otro será... Ahí está, Jesús lo dijo, Mateo capítulo 24. Y cuando hablamos de señales y presagios, siempre cuando viene un juicio, siempre hay presagios antes del juicio. ¿Me explico? En la Biblia tenemos presagios que nos avisan antes de que llegue el juicio, sí, y lo vamos a ver, que son bien interesantes. Ahora, ¿por qué digo que el arrebatamiento es un juicio? Porque va a ser un juicio para el mundo. ¿Y por qué? Porque mucha gente que vino a las iglesias, que estuvo en una iglesia, sabía de que el arrebatamiento era verdadero. Y si esa persona se quedó, para esa persona va a ser un juicio. Porque cuando la iglesia sea arrebatada, comienza una nueva dispensación que Apocalipsis capítulo 6 dice que ha llegado el día de la ira del Cordero. ¿Y quién podrá estar en pie? ¡Wow! ¿Me explico? Entonces, usted ahora, nosotros estamos viviendo esa dispensación de la gracia, de la misericordia, donde Dios está poniendo señales en el cielo y mucha gente no está poniendo atención, no está viniendo al llamado de Cristo. Las iglesias ahora están durmiendo porque muchos serán los llamados y pocos los escogidos. Son pocos los que eligen buscar a Dios, porque usted no sé cuántos años piensa vivir en esta tierra. Más de 80 o más de 100 años no va a vivir. Y el resto de su eternidad, ¿dónde usted lo va a pasar? Tiene que, así como usted piensa para comprarse su terreno, así como usted prepara su futuro, prepare su alma para su futuro. Porque la persona que es incrédula, la persona que no cree en Yeshua, lamentablemente está condenada. Porque la ira de Dios viene sobre todo desobediente, sobre los hijos de desobediencia. Estoy explicando. Entonces, el arrebatamiento será un juicio para el mundo que se queda, y para nosotros será una libertad gloriosa de los hijos de Dios. La Biblia dice que la tierra gime con dolores de parto también. La Biblia dice que, Pablo dice que la tierra está gimiendo para que se manifiesten también los hijos de la luz, los hijos de Dios. Pero dice que la tierra misma será libertad de la corrupción que en ella hay, y que la misma tierra está gimiendo por lo que los hombres están haciendo encima de ella. ¿Me estoy explicando? Entonces, una de las señales que estamos teniendo en la misma tierra, están reventando los volcanes, estamos viendo señales de asteroides en el cielo, estamos viendo preavisos para entrar a la gran tribulación. Por eso es que los presagios son muy importantes. Y capte esto: cuando vienen los presagios, siempre los juicios de Dios están acompañados de 3 testigos. Diga conmigo, de 3 testigos. Cuando Dios manda juicio, siempre levanta a 3 testigos para testificar que realmente hubo gente que escuchó la palabra, que escuchó el mandato de Dios, y esa gente no hizo caso a Dios. Y están los testigos cuando Dios habló. Amén. Por eso, que cuando nosotros hablamos de los presagios, y esto es muy interesante, ¿por qué? Porque vamos a Isaías 9:8 dice: el Señor envió palabra a Jacob y cayó en Israel, y la sabrá todo el pueblo, Efraín y los moradores de Samaria, que con soberbia y con altivez de corazón
dicen, atención, la palabra clave es que Dios está enviando un juicio aquí. Dios está enviando una palabra de lo que Él va a hacer, de un castigo que viene. ¿Por qué? Porque hay dos cosas muy importantes acá. Hay, dice acá, soberbia y altivez. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. La palabra de Dios dice: bájese todo monte y todo valle sea alzado, y se manifestará la gloria de Yahweh, y todo ojo lo verá. Es decir, todo lo que está hacia arriba, Torre Babel, monte. Un monte para Dios es un tipo y figura del orgullo y de la altivez del ser humano. Por eso que Él dice: bájese todo monte y todo valle, lo que está abajo. Por eso es que la Biblia dice que Dios exalta a los humildes de espíritu. Amén. Y nótense que aquí es interesante lo que dice: y la sabrá todo el pueblo, Efraín y los moradores de Samaria, que con soberbia y con altivez de corazón dicen, miren lo que dicen: los ladrillos cayeron, pero edificaremos con piedra de cantería. Cortaron los cabrahigos, que esto es un árbol sicómoro. Este es un árbol llamado sicómoro, el que subió Jonás. Cortaremos ese árbol, dice, pero en su lugar pondremos cedros. Pero Yahweh levantará a los enemigos de Rezín contra él, y juntará a sus enemigos del oriente, los sirios y los filisteos. Nótese que esto es interesante, porque este pasaje le pasó a Israel y le está pasando ahora a los Estados Unidos de Norteamérica. Este pasaje se está repitiendo y lo vemos hoy en Estados Unidos, y lo voy a explicar. Nótese que lo interesante que dice que Él levantaría enemigos en contra de esta nación que se rebele en contra de Yahweh. Y dice, del oriente, los sirios. Siria es el país donde ahora se está desatando la tercera guerra mundial, donde Estados Unidos está enviando sus tropas para que, literalmente son 6 naciones que ahora están en Siria. De hecho, hoy se avisó que hoy día ya empezaría la tercera guerra mundial, porque hay 6 naciones comprometidas en Siria. Y Dios dice que en los últimos tiempos usaría a Siria. También hablamos que el anticristo, dice la Biblia, que va a ser asirio. O sea que Israel tiene frontera con Siria. Israel también está involucrado en esta tercera guerra mundial, y lo va a estar. Ya hay 6 naciones. En Estados Unidos, en el 11 de septiembre de 2001, pasó un acontecimiento mundial que cambió la historia del mundo. Todos nosotros vimos cómo las 2 torres gemelas de Wall Street Center estaban siendo derribadas por un supuesto ataque terrorista, que después se ha demostrado que pareciera que fue todo preparado, porque fue la excusa para que Estados Unidos mandara las tropas a Irak y después entrara en Afganistán. ¿Y por qué digo excusa? Porque ahí estaban los mayores pozos petroleros, que ahora los tiene Estados Unidos, la administración de Estados Unidos. Pero en sí, digo que todo cambió en el 2001, del 9/11, porque pasaron acontecimientos muy extraños. Antes de que se cayeran las Torres Gemelas, por ejemplo, ya habían magnates judíos que ya habían sacado sus cuentas corrientes, habían sacado su oro de Wall Street Center, y pareciera como que todo eso estuviera planificado. Y se dice que ese es el comienzo del nuevo orden mundial, donde Estados Unidos cambió para siempre. Se tomaron nuevas medidas para la misma población. Entonces, sabemos que el anticristo va a tener que tener medidas y leyes marciales, como ya Estados Unidos se está preparando. Porque después que cayeron las Torres Gemelas, ese mismo año 2001, vino un colapso económico tremendo. Pasaron 7 años chemita. Los años chemitas son 7 años donde, cuando se cumplían 7 años, el 7º año era declarado el año de la liberación. ¿Se acuerdan? El año donde se perdonaban las deudas. Y fíjese que ese año para Israel se transformaba en maldición cuando ellos se apartaban de Dios. Es decir, en vez de que el año fuera de bendición, donde Dios traía bendición a su economía, donde eran saldadas todas las deudas, donde las tierras pasaban a sus dueños primeros, año de perdón, ese año se transformaba en maldición si el pueblo de Israel, ¿no es cierto?, desobedecía los mandatos de Yahweh. Y así ha pasado. Estados Unidos 2001, colapso económico.
Pasaron 7 años y al año 2008 el más grande colapso económico de Estados Unidos, ¿se acuerdan? Donde se vendieron las casas, donde mucha gente perdió sus casas y afectó a todo el mundo. El famoso colapso 2008. 7 años. Hoy, de 2008 a 2015, hay 7 años más, chemita. ¿Y qué está pasando ahora? Estados Unidos está entrando en una tercera guerra mundial. Su economía está por el suelo. Prácticamente Estados Unidos ya no es de Estados Unidos, le pertenece a China. Porque todo el dinero que le debe Estados Unidos a China son sumas de aquí a la luna y de vuelta en millones de dólares. ¿Me estoy explicando? Y miren lo que le vino a Estados Unidos desde 2001. Pasaron cosas muy extrañas. En este año 2015 hemos visto cómo Estados Unidos trajo una abominación delante de Dios. Consagró un vaso que pertenecía al templo de Yahweh y lo abominó. Puso ahí cosa abominable. ¿Por qué digo esto? Porque fíjese usted que estamos hablando de presagios. Dice la Biblia cuando Darío, el rey que le sucedió después de Nabucodonosor, dice que Darío mandó a buscar los vasos y los elementos sagrados que pertenecían al templo de los judíos. Cuando los judíos habían sido transportados a Babilonia, el rey Nabucodonosor saqueó el templo y llevó consigo todos los vasos más sagrados donde el sacerdote, ¿no es cierto?, ofrecía incienso. Esos vasos sagrados se usaban para toda la administración del templo de los judíos. Y estaban ahí. Hasta que un día de fiesta, Darío mandó a buscar los vasos sagrados, que sabían que eran vasos sagrados que no se podían tocar por nada porque le pertenecían a Yahweh, cosa santa de Yahweh. Y dice que empezó a hacer una fiesta. Y estaba la fiesta bien buena y dijo, manden a buscar los vasos de los judíos, del templo judío. Y dice que trajeron los vasos y en esos vasos le empezó a echar ese vino. La fiesta que estaba en esa noche de lujuria, de sexo, se transformó en una tremenda abominación. Porque cuando empezaron a llenaron esos vasos con ese vino abominable, riéndose de Yahweh, riéndose del pueblo judío. ¿Sabe lo que pasó? Esa misma noche dice la palabra de Dios. Daniel 5:24. Vamos a leer el 22 que está interesante. El 22. Y tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón sabiendo todo esto, sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido e hiciste traer delante de ti los vasos de su casa, y tú y tus grandes, tus mujeres y tus concubinas bebiste vino en ellos. Además de esto, diste alabanza a dioses de plata y oro, de bronce, de hierro, de madera y de piedra, que ni ven ni oyen, y al Dios en cuya mano está tu vida y cuyos son todos sus caminos, nunca honraste. Entonces de su presencia fue enviada la mano que trazó esta escritura. Y la escritura que trazó es Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Esta es la interpretación del asunto. Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falso. Pérez, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Entonces mandó Belsasar vestir a Daniel de púrpura y a poner en su cuello un collar de oro. Esa noche dice la historia que Ciro hizo un túnel por debajo del río Éufrates y esa misma noche fue tomada la ciudad. Es decir, este rey, presidente, como lo ha hecho Obama, Estados Unidos, y muchos más presidentes de Latinoamérica que han blasfemado y que han hablado en contra del pueblo judío, le ha venido juicio a sus vidas. ¿Por qué? Porque no pueden maldecir algo que está bendito de Yahweh. ¿Me estoy explicando? Como el presidente Hugo Chávez, que maldijo a Israel, después de un año más tarde él murió de donde él maldijo. Maldigo a Israel desde más profundo de mis entrañas, dijo el presidente Hugo Chávez. ¿Se acuerdan? Y un año más tarde él yace en el cementerio de Venezuela. Ahí está. Entonces este rey se burló de Yahweh y esa misma noche apareció una mano, una balanza, y vino juicio. ¿Cuál fue el presagio? El presagio fue la mano, la señal. El presagio fue lo que él vio y dice que su rostro se enmudeció. Y esa misma noche vino el juicio. A veces los juicios tienen su tiempo. A veces hay juicios inmediatos de parte de Dios. ¿Lo estoy explicando? Ahora, ¿por qué digo esto? Porque Estados Unidos
Nótese que leímos aquí que dice que llenó los vasos del vino dominable de los babilonios. ¿Qué dice la Biblia? Estaban adorando, no solamente estaban en fiesta, estaban adorando a toda clase de ídolos. Siempre cuando la gente se torna en idolatría, la maldad crece. Lo vimos el domingo. La maldad, dice, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿Saben cuál es la causa de la maldad del mundo? La idolatría. Cuando los judíos empezaron a endechar a la reina del cielo y a cocer tortas, Ezequiel capítulo 8 dice que la ira de Jehová descendió. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel se había tornado a la idolatría. Vemos en Salmo 106, 16 por ahí, donde dice que sacrificaron a sus hijos al dios Moloc, entregando a sus hijos y pasando a sus hijos por el fuego. Y dice, y esta fue la causa de su ruina. Dios envió maldición y fueron llevados 70 años cautivos. Dios envió profetas como Jeremías, Isaías, Ezequiel, advirtiendo a los sacerdotes, a los pastores de Israel. Y usted encuentra sentencias tremendas, por ejemplo Ezequiel, donde dice, mis sacerdotes violaron mi ley. Jeremías dice, los falsos profetas dicen paz, 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 prosperidad, prosperidad, como ahora lo están anunciando los falsos apóstoles de la prosperidad. Y no hay paz, no hay prosperidad. Jeremías decía, viene juicio. Ezequiel decía, viene juicio. ¿Y qué hacían? Los mismos pastores mandaban a la cárcel y algunos los mataban. Dice, los pastores violaron mi ley, no supieron discernir entre lo santo y lo profano. Y ahí está, el juicio viene cuando hay idolatría. El juicio viene cuando la gente se vuelve con altivez y soberbia. Digo esto, ¿por qué? Porque Estados Unidos, hermano, después de 2001, pasaron años, y vimos tres cosas que hicieron diputados y senadores. Cayeron las Torres Gemelas. Y aquí en este pasaje que hemos leído, dice que ellos con altivez dijeron, bueno, se cayó lo que era de ladrillo, ahora vamos a edificar con piedra. Soberbia. Esto es un voto. Están haciendo votos para que el juicio de Yahweh venga. ¿Y cuál es el voto que están diciendo ellos? No importa, se cayó el ladrillo, pero ahora vamos a edificar con piedra. Cuando cayó la Torre Gemela, las dos Torres Gemelas, ¿sabe usted que ellos fueron a sacar una piedra de un monte, y antes que construyeran el edificio nuevo que ahora está en Estados Unidos, en los cimientos pusieron esta piedra? Y cuando estaban inaugurando la piedra, el mismo gobernador dijo esas palabras y leyó textualmente este pasaje de Isaías. Cayeron los ladrillos, pero nosotros edificamos ahora con piedra. Nadie nos podrá vencer. Mire el orgullo, la altivez. ¿Me estoy explicando? Se está cumpliendo esta profecía. Y como tiene que haber tres testigos, primero fue un diputado que citó este pasaje. Y nótense que ellos, en vez del árbol sicómoro, pusieron un árbol de cedro. También, al tercer año que cayeron las Torres Gemelas, se plantó un árbol llamado el árbol de la esperanza, ahí en Wall Street Center. ¿Coincidencia? Entonces, como son tres testigos para que venga a juicio, habló un senador, habló un diputado, dirigiéndose a las mismas palabras de Isaías. Cayeron ladrillos, pero nosotros vamos a construir con piedra. Y el tercero que faltaba era la cabeza, que era el presidente de la nación. Cuando levantaron la viga más alta en construcción del edificio nuevo, ahí donde cayó la Torre Gemela, Obama puso una escritura en ese barrote de fierro que decía casi lo mismo de esta escritura: nadie nos podrá vencer, aquí estamos. Y ahí se cumplió la profecía. ¿Me estoy explicando? Entonces, Estados Unidos cambió y vinieron juicios en su economía. Y más se corrompió, porque en este año 2015 vimos que por primera vez, desde que se fundó Estados Unidos, hermano, se cambió la legislación de género sobre el matrimonio. Ahora Estados Unidos en todos sus estados aprobó un nuevo matrimonio entre un hombre y un hombre. Y como el matrimonio es vaso sagrado de Yahweh, Estados Unidos puso en ese vaso sagrado otro matrimonio, que es la perversión total de un hombre casándose con un hombre. ¿Me estoy explicando?
Es decir, viene juicio y ahora Estados Unidos está entrando en una tercera guerra mundial, su economía está por el piso. Obama, que es islámico, dicho sea de paso, que tiene un anillo y en su anillo dice no hay más Dios que Alá, y Mahoma es su profeta, es el anillo que tiene porque el padre de Obama es islámico, si no lo sabía ahora lo sabe. Entonces, como el Islam está matando a cristianos, está matando a pastores, quemando iglesias, degollando, se cumple lo que dice, lo que leímos un domingo en Apocalipsis 24. Como decía, Estados Unidos ahora, en estos años que después del derrumbamiento de las Torres Gemelas, se corrompió en todos sus estamentos, hermano. No permite la evangelización en los recintos militares como antes había. Sacó la enseñanza bíblica de los colegios. Por eso es que empezaron a venir tantas muertes de niños que entran con armas y empiezan a matar en las universidades. Sacó los 10 mandamientos de los palacios de justicia. O sea que le dio literalmente la espalda a Dios, aprobando el presidente Obama, aprobando el matrimonio gay. Y más encima, hermano, usando el arco iris, los colores del arco iris que representa el pacto entre Noé y Yahweh, se hizo una abominación que no muchos se percataron. El día en que el Congreso aprobó la ley de matrimonio entre hombre con hombre, ese mismo día la Casa Blanca fue vestida de los colores que usan los gays, del arco iris. Otra abominación en la casa de gobierno. ¿Me estoy explicando? Entonces, los vasos sagrados que es la familia, que es el matrimonio instituido con una Adán y una Eva, que es la familia, Estados Unidos puso dentro de ese vaso una abominación, otro vino ajeno, que es abominable para Dios, que es el casamiento entre hombre y hombre. ¿Me estoy explicando? El diablo siempre ha querido usurpar y ha querido corromper todos los principios bíblicos de Dios. Por eso que todo lo que el diablo hace, como el arco iris, que los homosexuales usan la bandera del arco iris, mire usted cómo ellos lo llevan a una abominación. Porque el arco iris no empieza con los homosexuales. El arco iris empieza en un pacto en que Dios le dio a Noé, diciéndole: este es mi pacto. Y ese es el pacto en que Dios estaba haciendo, un pacto de misericordia, un pacto de gracia, donde Dios nuevamente tenía misericordia de una familia, y nuevamente esa familia empezaba a expandirse por todo el mundo. ¿Me estoy explicando? Y ahora los homosexuales lo usan. No es coincidencia que cuando cayeron las Torres Gemelas hubo una capilla. Atención con esto. ¿Por qué digo todo esto? Porque no es coincidencia que cayeron. ¿Sabía usted que no solamente cayeron los edificios que no solamente cayeron las Torres Gemelas, cayeron más edificios que estaban al lado de las Torres Gemelas? Y fíjese usted que hay una capilla antigua, y esa capilla iglesia no cayó, resistió. Esa capilla absorbió el impacto de todos esos edificios y no cayó. ¿Y sabe qué capilla era? Fue en ese mismo lugar donde George Washington, el primer presidente de los Estados Unidos, cuando él asumió como presidente ahí en Washington, él se dirige a kilómetros donde está ahora World Trade Center, donde está las Torres Gemelas. Y en esa misma capilla que no cayó, él dijo estas palabras: señores, si nos apartamos, si esta nación se aparta de la Biblia, si esta nación se aparta de Dios, vendrán juicios sobre esta nación. Palabras textuales de George Washington. Y eso está establecido en la ley americana. Pero cuando George Washington dijo esas palabras, están anotadas esas palabras, las primeras palabras del primer presidente de Estados Unidos. Si nos apartamos de Dios, si nos apartamos de la palabra de Dios, dijo, vendrán juicios, esta nación va a desaparecer. Dio a entender el presidente de Washington. Lo dijo en esa misma capilla que no cayó. Entonces esa capilla que está ahí ahora es testigo de todo lo que está pasando desde 2001 hacia adelante en los Estados Unidos, de todas las conspiraciones donde ha estado Estados Unidos. Porque vamos a ser bien sinceros, Estados Unidos se ha metido en lugares, en países, en naciones donde nunca tuvo que haberse metido, corrompiendo y sobornando muchas veces la dictadura o levantando a dictadores para su conveniencia, como lo hizo en Chile, que cuando se levantó Pinochet fue respaldado por la Casa Blanca. Y eso, hay muchos escritos sobre eso, y eso hay mucha evidencia sobre eso. Estaba la CIA metida ahí para respaldar al nuevo presidente del presidente asesinado que fue Allende. Y digo asesinado porque lo asesinaron, se descubrió que fue asesinado. ¿Me estoy explicando?
Entonces, si leemos nosotros la Biblia, Apocalipsis capítulo 17, la gran ramera, podría ser el Vaticano, como también podría ser, ¿no es cierto?, lo que es el Islam. Y el 18, el capítulo 18, donde da un juicio a los mercaderes, vendría siendo para mí, califica a Estados Unidos. Capítulo 18 de Apocalipsis, donde Dios le habla a los mercaderes de la tierra, cuyos mercaderes compran y trafican almas de hombre, canela, oro. Estados Unidos fue una potencia mundial, fue la primera potencia mundial que se levantó en los siglos pasados. ¿Me explico? Porque se reconoce que Estados Unidos envió a misioneros a todo el mundo, a Latinoamérica, pero ahora Estados Unidos le dio la espalda a Dios, y cuando Israel le daba la espalda a Dios, venían los juicios. Por eso es que el juicio de una hora que sale ahí en Apocalipsis capítulo 18, para mí representa el juicio que Dios va a traer a todos los mercaderes que están ahí en Estados Unidos. ¿Me estoy explicando? Ahora, es tan importante notar esto. ¿Por qué digo esto? Porque ahora el presagio es justamente lo que pasó en Estados Unidos, el derrumbamiento de las Torres Gemelas. Luego, como los diputados y senadores ratificaron, Isaías, cayeron los ladrillos, pero nosotros vamos a edificar con piedra. Y esto me suena a mí, este orgullo no es de ahora. Vamos a Génesis capítulo 11. Mire que este pasaje de Isaías 9:8, mire cómo se relaciona con Génesis 11. Mire lo que dice: y tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar, y se establecieron allí, y se dijeron los unos a los otros, se hablaron, Glut Bilderberg, donde se reúnen en secreto y planifican esos malvados planes para cada año, estos Illuminati masones. Vamos, hagamos ladrillo y cosámoslos con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra, y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llega al cielo, y hagámonos un nombre por si fuésemos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y descendió Yahweh para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. ¿Y qué vino ahí? Juicio. ¿Por qué? Porque aquí Nimrod, el primer anticristo, empezó a reemplazar todo lo que Dios había establecido. Empezaron a reemplazarlo. ¿Me estoy explicando? A nosotros nadie nos derribará. De hecho, el libro de Yacer, que es un libro que la Biblia también lo nombra, dice que era tanta la soberbia de los constructores de la Torre de Babel que cuando ellos construían, ¿saben qué hacían? Tiraban flechas hacia arriba. Tiraban flechas hacia arriba. A Yahweh, dice el libro de Yacer. Habían arqueros que constantemente estaban construyendo y tiraban dardos al cielo en contra de Yahweh. Imagínense usted. Y por eso es que la Biblia dice que Yacer dice que cayó un meteorito ahí, que la parte alta de la Torre de Babel fue destruida por meteoritos. Igual como Dios va a traer ahora meteoritos, y están viniendo. ¿Me explico? Entonces aquí vemos la misma intención de soberbia, de construir sin Dios, de hacer una torre cuya cúspide llega al cielo. Es decir, nosotros somos Dios aquí en la tierra, nadie va a parar esta obra. Dice, por si fuésemos esparcidos. ¿Sabían que lo que estaban haciendo era malo? Sí, lo sabían. Pero nótese que lo interesante es que dice, hagámonos un nombre. ¿Acaso los Illuminati no tienen un nombre ahora? Claro. ¿Acaso la masonería mundialmente no tiene un nombre, un prestigio? Sí, ahí está el nombre. Pero la Biblia también dice que el nombre de Cristo es por sobre todo nombre, para que en el nombre de Cristo, de Yeshua, se doble toda rodilla. Hay un nombre que es sobre todo nombre, y ese es el nombre de Yeshua. Podrán haber muchos nombres aquí en la tierra, mucha gente con poderes, pero no se comparan al nombre del unigénito de Yahweh, Yeshua Mashiach. ¿Me estoy explicando? Amén. Entonces, si usted ve el billete de $1, ahí usted ve la Torre de Babel nuevamente, la pirámide, con el ojo que todo lo ve, que es la soberbia que ellos le implantaron en su mismo billete de $. Ahí está. Que ahora están estableciendo el nuevo Novus Ordum Cellorum, el nuevo orden mundial. ¿Me están entendiendo hasta ahí? ¿Se entiende? Entonces, Dios descendió, confundió y trajo juicio.
Nuevamente ahora Dios va a descender con su Hijo Yeshua Mashiach, sacando a su iglesia, sacando a los que creen en Él, que puede ser hoy día, mañana, el arrebatamiento. Y eso será un juicio para todos los que se quedan aquí en la tierra. Y vamos a entrar en tierra derecha. Estamos hablando de presagios. Y los presagios los estamos viendo. Tuvimos 4 tetradas de lunas rojas. Y Joel dice, Joel 2, leímos, que cuando estas lunas rojas se vieran, dice, el sol se oscurecerá y la luna se convertirá en sangre. Joel capítulo 2. Antes que venga el día grande y espantoso de Yahweh. ¿Cuál es el presagio? Perdón. ¿Cuál es el presagio? La luna convertida en sangre. Ahí hay un presagio, ahí hay una señal. Y la gente no cree, la gente no entiende. La gente se burla de estas cosas. Después que vimos la última luna en septiembre, este septiembre, la última luna roja, al otro día Rusia ya invade Siria. Y en el periodo del 2014 al 2015, Israel se vio envuelto, hermano, con ataques de Hamas, terrorismo. Hemos visto muchos conflictos muy fuertes que han pasado en Israel, ¿sí o no? Así es. Y ahora, imagínense, otro presagio más. Estamos viendo 6 naciones en este momento en Siria. Está Australia, Francia, Estados Unidos, China, Irán, Irak, comenzando ya una tercera guerra mundial. Hermano, quizás usted no ve mucho por internet y quizás no tiene tiempo de ver internet, pero el internet es bueno para ver lo que realmente está pasando en el mundo. Mucha gente empezaron a poner fotos en el Facebook de Francia con solidaridad por Francia. En esta semana pasada vimos el atentado de 140 muertos en Francia. Y mucha gente puso en su Facebook la bandera de Francia, como sintiendo lo que pasó en Francia y haciéndose uno en el dolor de Francia, ¿no es así? Pero resulta que Francia, cuando comenzó la guerra en Siria, fue una de las naciones que envió bombas y murieron muchos niños. Resulta que Francia, después de que pasó esto, de esos 140 muertos en París, esos triple atentados en el estadio y todo eso, antes que empezaran los tiroteos, la multitud en un concierto estaban cantando una canción adorando al diablo de Kiss. ¡Wow! Y ahora Francia, después del atentado, atacó y tiró sus bombas en un lugar de refugiados donde habían 120.000 personas. O sea, ojo por ojo, diente por diente. Entonces la pregunta que yo me hago yo ahora, ¿qué tiene que ver, hermano, los niños en esta guerra? Estamos viendo niños torturados, estamos viendo niños masacrados, bombas que caen, hermano, en familias humildes, hermano. Yo no estoy juzgando a Francia, solamente estoy diciendo que ¿por qué no oramos también por los niños que están en Siria? Como el video que hemos hecho en YouTube, que yo le puse por título urgente, todo cristiano tiene que ver esto, y ahí explicamos cómo las iglesias han sido barridas, sacadas de Irak. En Irak ya no existe iglesia evangélica, en Afganistán tampoco. Todos los cristianos del Medio Oriente están emigrando a otros países. ¿Por qué? Porque el grupo terrorista ISIS islámico, que también, lo que voy a decir, pareciera una contradicción, pero que todos lo saben, que es que Estados Unidos ha apoyado a estos terroristas también con armamento, como el mismo presidente Putin lo dijo en conferencia de prensa, como Estados Unidos levanta esto, entrena a estos grupos terroristas que son mercenarios con un sueldo, en donde esta gente, donde tiene el mayor sueldo, ahí se van, para fines, el fin justifica los medios. ¿Me estoy explicando? Para los intereses de Estados Unidos, de Arabia Saudita, el mismo Putin ha dicho de que Estados Unidos ha estado entrenando y pasando armamento a estos terroristas que quieren derrocar al país de Siria. Y por eso es que Estados Unidos ahora está en Siria con la otra potencia que es Rusia. Y ahí están ya enfrentándose. La tercera guerra mundial va a perjudicar a todo el mundo, porque si se desata derechamente la tercera guerra mundial, va a subir el precio del petróleo, va a subir el precio del petróleo, y la economía de todos los países, hermano, aunque usted diga no creo, va a ser afectada, sí o sí, porque cada país depende del dólar. Y si hay una guerra, una tercera guerra mundial, como ya está empezando ya, esto va a traer, hermano, una repercusión a nivel mundial.
Cuando hay escasez de alimentos, ¿qué hace la gente? Va y saquea los supermercados. Cuando hay escasez de alimentos, de agua, ¿qué hace la gente? La gente se enferma. Se arma una revolución porque un padre que está viendo que su hijo se está muriendo de hambre, el padre va a ser, hermano, hasta matar. Va a ser el padre por darle comida a su hijo, ¿sí o no? Como ha pasado en muchos países. Anarquía total. Viene una anarquía. Entonces esto nos perjudica a todos. Presagio, Mateo 24. ¿Qué dice Mateo 24? Vamos. ¿Cuáles son los presagios? Las señales. Mateo 24, estamos viendo otros presagios y la gente no hace caso. Vamos allá, para terminar. Jesús, hablando de los tiempos del fin y cuando Él vendría nuevamente a la tierra, dio estos presagios, dio estas señales. Y estando Él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal, qué presagio habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y oiréis, atención, de guerras y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Súmele esto aquí, Ezequiel 38 y Ezequiel 39, donde dice que Gog y Magog, que son todos los países que justamente están ahora en Siria, harían una tremenda guerra en contra de Israel. Cuando hablamos de los rusos, hermano, quiero aclarar, porque hay gente en YouTube que me ha pedido que aclare esto. Cuando hablamos de Rusia, que es Gog y Magog, que es parte de los ejércitos que en este momento están entrando en Siria, no estoy diciendo que es el pueblo ruso, porque hay muchos rusos que son cristianos, que aman al Señor. De hecho, hay iglesia evangélica, iglesia cristiana en Rusia. Cuando hablo de ruso, estamos hablando más que nada de los líderes que son masónicos, de los líderes que están de parte de los Illuminati. A esos líderes les viene el juicio. Lamentablemente ellos son los que están representando a su país. Pero no estamos juzgando a la nación de Rusia. ¿Me explico? No es que estamos juzgando ni que decimos que todos los rusos van a ser eliminados. No, simplemente estamos hablando de esas tropas que son enviadas a través de estos dirigentes que son masónicos y que están en la línea de Lucifer, que son adoradores de Lucifer. Amén. Entonces, ¿qué más dice? Dice: oiréis de guerra, rumores de guerra, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes, habrá hambres, terremotos en diferentes lugares. Lo que está pasando. Yo digo, si son presagios, si estas son señales, yo me pregunto por qué la gente, por qué los hermanos no están buscando a Yahweh, sabiendo que son señales de la venida de Cristo. Estamos viendo los terremotos, los tsunamis, estamos viendo, hermanos, cómo las potencias de los cielos, hermanos, están siendo conmovidas. Y mire lo que dice el versículo que sigue. Dice: y todo esto, Mateo 24:8, y todo esto será principio de... Entonces, bíblicamente, lo que estamos viendo, pastor, ahora, lo que está comenzando en la guerra de Siria, ¿qué significa? La Biblia le llama principio de dolores. ¿Y por qué es principio de dolores? Porque cuando una mujer está dando a luz, ¿empieza con qué empieza? Con dolores de parto. Ahí está. Porque el dolor de parto está anunciando que van a hacer algo grande se viene. Hay un nacimiento que el mundo lo está esperando y se llama el anticristo. Está a punto de nacer ese hombre inicuo. ¿Se entiende? Ahora, mire lo que dice ahí mismo. Otra señal, ¿quiere otra señal? Sí, Mateo 24:37. Más, Jesús está diciendo, más como los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Amén. Esto dice, así como los días de Noé. ¿Por qué? Porque en los días de Noé había depravación sexual, casándose unos con otros como lo están haciendo ahora los homosexuales. Había oro, había en abundancia, una vida rica en todo, hermano. Hay abundancia. Lo que se está enseñando ahora los falsos apóstoles de la prosperidad, enseñan abundancia, enseñan prosperidad, riqueza. Que el reino ahora, que el reino llegó y que estamos en el reino de Cristo. ¿Qué reino de Cristo, hermano?
El reino de Cristo se establece en el corazón de a todo aquel que le recibe a Cristo como su Salvador y Señor. Ahí el reino se establece en los corazones. Pero yo no estoy viendo el reino del milenio de Cristo aquí en la tierra, donde la Biblia dice que en el milenio el león va a jugar con un niño. A ver, usted que predica sobre que ya estamos viviendo en el milenio, lleve a su hijo ahí al zoológico y métalo adentro de la jaula del león, a ver si el león va a jugar con su hijo. Claro, porque si no lo mata y empieza a jugar es porque estamos en el milenio. Pero si se lo come vivo es porque todavía no ha llegado el milenio. Así de simple. Amén, amén. Hermanos, son señales. ¿Qué más quiere que le diga? En los días de Noé había invasión de demonios. Porque leímos, antes que Dios llamara en el capítulo 7 a Noé, leemos el capítulo 6. ¿Y qué dice el capítulo 6 de Génesis? Dice, y vio Yahweh que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Dice, y le pesó en su corazón. Dice, y raeré al hombre sobre la faz de la tierra. Y vio Yahweh que la maldad. Pregunta, ¿acaso Dios no está viendo maldad ahora? ¿Acaso Dios no está viendo cómo los niños son violados? Como los que más están sufriendo en esta época son los niños en las guerras. Niños siendo, hermanos, sacrificados. ¿Sabía usted que esto de sacrificio de niños, investigue bien? Porque hay muchos generales y comandantes que han salido de la base Dulce y de la base 51 en Estados Unidos y que se han vuelto locos. A otros lo han asesinado y otros han dejado escrito, antes de quitarse la vida, generales estadounidenses, generales americanos, han dejado escrito lo que ellos vieron debajo de esas bases que Estados Unidos tiene en Nuevo México. ¿Y sabe lo que dicen esos escritos de estos generales que han sido asesinados? Ellos cuentan cómo los científicos están clonando a seres híbridos. Y como los demonios, se lo voy a resumir porque este tema es largo, los testimonios que hay son tremendos, de que están experimentando debajo de tierra y ya crearon una raza híbrida. Como los demonios desean poseer un cuerpo, los científicos están clonando o también están usando esclavas sexuales para que realmente tengan verdaderos monstruos. Toman a una mujer, la meten a esta base y ahí la hacen tener relación sexual con animales, hermano. Y de esos animales son los demonios. Los demonios se poseen de estos hijos que salen de estas mujeres. ¿Me estoy explicando? Hoy la ciencia clona. ¿Sabe usted lo que es la clonación? Bueno, si usted sabe lo que es la clonación, ellos pueden clonar cualquier cosa. Y debajo de estas bases están creando, hermano, seres híbridos que nacen de mujeres, pero que son como nefelines, donde los demonios necesitan un cuerpo y esos son los cuerpos que los demonios están usando para poseer. Y por eso cuando usted habla de los grises, habla de los extraterrestres, no son extraterrestres, son seres demoníacos que son producidos y que han nacido bajo estos partos híbridos y estos partos diabólicos que están haciendo esta gente. ¿Sabe por qué Cristo viene a la tierra? Por eso. ¿Sabe por qué Cristo viene a la tierra? Porque si hablamos de 3 testigos, y para terminar, dijimos que cuando Dios trae el juicio necesita 3 testigos. ¿Sí o no? ¿Y sabe cuál es el primer testigo? Israel. Israel es el primer testigo que nos anuncia. Desde el año 1948 hasta 2017 se cumplen 70 años de aniversario de Israel. Y cada 70 años han pasado cosas en Israel, porque es un tiempo donde la Biblia dice que los años del hombre será hasta 70 o 120. Y una generación es 70 años. Si usted le suma 1947 y le suma 70 años, da 2017. Amén. Súmele a eso que cada 70 años, cumplió 70 años, Israel fue destruido. Vino Cristo, pasaron 70 años, Israel fue destruido y los judíos dispersos por todo el mundo. 70 años fueron llevados cautivos a Babilonia. Y ahora, en el 2017, se cumplen 70 años. ¿Qué va a pasar? Solamente Dios lo sabe. Porque Jesús dijo, no pasará esa generación hasta que yo venga. ¿Cuál generación? La que usted y yo estamos viendo ahora. En el 2017 Israel cumple una generación y Jesús dijo, no pasará esa generación hasta que yo venga. Es decir, estamos a las puertas. No estoy poniendo fecha, solamente estoy diciendo que estamos a las puertas de las señales de las cuales estamos viendo que Yeshua, Amachía, viene a buscar tu vida, viene a buscar a tu familia. ¿Cuántos se van con Cristo? Dale un aplauso al Señor, amén, porque usted se va con Cristo, amén. ¿Cuáles son los 3 testigos? El primer testigo es Israel.
El segundo testigo es el Islam. Y ahí vamos a leer Apocalipsis 20:4. Y el tercer testigo es la iglesia. Hay tres testigos: la iglesia, Israel y el Islam. Porque la iglesia también va a recibir juicio por lo que están haciendo los pastores. El Islam también va a recibir juicio. Israel también va a recibir un juicio, porque lamentablemente sabemos que en la gran tribulación Israel es la que más va a sufrir. Pero Dios se acordará de Israel y Dios salvará. Cristo vendrá en ayuda de Israel, y eso es categórico. Lo sabemos porque es bíblico. Amén. Entonces, vamos a Lucas 21. Lucas 21:25. Entonces habrá señales en el sol. Estamos viendo señales en el sol. Y acuérdense que el aviso, la señal, está en Apocalipsis capítulo 6, donde dice que va a haber un eclipse cuando se levanta el sexto sello, que son los primeros granizos grandotes que caen a la tierra y donde hay terremotos gigantescos. Apocalipsis capítulo 6 aparece la señal. Hay un eclipse solar y luego de ese eclipse aparece el planeta 7X, que ya lo hemos enseñado ya en otras predicaciones. Amén. Donde el planeta 7X es un planeta cometa que está en juicio, porque es un planeta que cada 360 años ha pasado por la Tierra y estaría acercándose el 26 de marzo del año 2016. Lea y vea, escuchen los dos mensajes que hemos subido a YouTube. El primero, el planeta 7X, y la segunda parte del planeta 7X, que ya están en YouTube para que usted los pueda ver, porque no podemos entrar en ese detalle ahora porque son dos mensajes de casi 2 horas y media. ¿Y qué dice ahí? Entonces habrá señales en el sol, en la luna, en las estrellas y en la tierra. ¿Qué dice? Angustia de la gente, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra. Mire, escucha esto. Porque las potencias de los cielos serán como la capa de ozono se está perdiendo. Hoy la máquina hacer, el hombre hizo una máquina que puede hacer un hoyo negro, un inframundo, y por ahí entrar a otra dimensión donde están los demonios. Wow. Entonces, cuando veamos estas cosas, ¿qué cosa? Las señales que estamos viendo: asteroides cayendo, el sol comportándose de una manera muy extraña, calentándose más de lo normal, la luna, hemos visto las 4 lunas de sangre, estrellas, hemos visto alineación de planetas que son estrellas, porque las potencias de los cielos serán como ella. Y el 27 dice: entonces verán, ¿qué dice? Entonces verán al Hijo del Hombre, que vendrá en una nube con poder y gran. Y miren lo que le dice a la iglesia: ¿tengan miedo? No. ¿Preocúpense? No. ¿Tengan temor? No. Mire lo que Dios le dice a la iglesia: cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos, levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. ¡Wow! Por eso que estas señales, estos presagios, hermanos, lo estamos viendo. Esto que está comenzando la Tercera Guerra Mundial es el gran presagio de Gog y Magog. Ese gran presagio de que esa guerra de Gog y Magog que está ahora dándose en Siria está anunciando que Yeshua está viniendo. Porque antes que el mundo entre en una conflagración bélica mundial, Dios va a sacar a sus elegidos. Amén. Por eso que los presagios y las señales son bíblicas. Están los 3 testigos. Y en Apocalipsis 20:4 dice: y vi las almas de los decapitados. ¿Qué está haciendo el segundo testigo que nombré? Está decapitando a cristianos. Y esto va en aumento. Esto es un preludio nomás de lo que va a pasar en los 7 años de la tribulación. Cómo la decapitación se va a ver en aumento. Porque todos los que se quedaron, que siendo cristianos y se quedaron, y le van a querer poner la marca a la bestia para comer, para vender y para subsistir, va a tener que tener la marca a la bestia. Todo organizado con el chip. Y si usted no tiene la marca, va a tener que ser degollado. Sería una segunda posibilidad, pero nadie quiere predicar esa segunda posibilidad de salvación. Porque si la Biblia dice: ¿quiénes son estos? Estos son los que han sido decapitados y que han dado su vida por la causa del testimonio de Cristo. Claro, ahí vas a tener que dar tu vida, ser degollado, porque si te marcaste o te dejaste marcar, la Biblia dice que la maldición viene sobre todos aquellos que tienen la marca de la
bestia. Entonces usted va a tener que morir y usted va a estar con su hijo. Usted va a dejar que su hijo lo marquen ahí por amor a su hijo. ¿Qué va a hacer usted? Creo que usted va a decir, bueno, márquenle, porque usted no va a querer que su hijo muera de hambre. ¿Me explico? Va a ser terrible. Hermano, eso no ha pasado. Todavía no ha llegado, está a punto de llegar. Entonces la pregunta es, ¿qué está esperando usted para ponerse las pilas con el Señor? No puede ser que tengamos tiempo para todo y no tengamos tiempo para Dios. 1 hora estar acá en la iglesia, 1 hora y media. Pero sí tenemos tiempo para muchas cosas en la casa. Entonces Dios te dice, si tú no tienes tiempo para mí, entonces yo tampoco tengo tiempo para ti. Entonces no le pida al Señor que le bendiga, no le pida al Señor que le ayude. ¿Por qué? Porque vamos a ser bien sinceros, es demasiado poco lo que usted está haciendo por Yeshua. Demasiado poco es. Amén. Por eso, que trabajo, hermano, va a haber siempre. Pero usted, escuche esto, tiene que apartar, si usted ama a Yahweh, usted tiene que apartar tiempo, y si tiene que sacrificar un día por la causa de Dios, hermano, hágalo. Porque no se olvide que los libros fueron abiertos y fueron juzgados cada uno conforme a sus obras. Todo lo que usted hace por Él y lo que no ha hecho por Él tampoco está escrito. ¿Me estoy explicando? Por eso, hermano, que Dios estableció un día de descanso. ¿Imagina usted que Dios no hubiese esto? El hombre trabajaría los 7 días a la semana. No está mal eso, pero si tú sos una persona cristiana que ama a Dios, tienes que entender que si Dios descansó y que ese día le pertenece a Yahweh, por algo Dios te está diciendo descansa, porque este cuerpo se agota, este cuerpo se envejece, y cuando trabajamos demasiado, más te envejeces, más te enfermas y más te agotas, ¿sí o no? Entonces por eso que Dios dice, hija, descansa un día, si tal trabajo vas a tener, porque Dios te va a bendecir, amén. Pero tu salud tiene que estar primero, amén, amén. Tu salud tiene que estar primero. Entonces, si estamos viendo estas señales, con mayor razón, hermano, haz un sacrificio. ¿Por qué cree usted que los judíos son todos bendecidos? Porque ellos, cuando viene el viernes sagrado, son empresarios, son millonarios, y pudiendo seguir abriendo su negocio, ellos lo cierran. Y cuando lo cierran, ellos dicen, no, porque yo hice un compromiso con Yahweh, yo tengo que descansar en este día porque la Biblia me lo demanda. Y cuando ellos se ponen en esa actitud y cierran su negocio y entran en el Shabbat, hermano, son bendecidos. ¿Me explico? Son bendecidos. Por eso que usted no encuentra ningún judío pobre, porque el judío sabe muy bien que esa cosa no puede transarla con Dios, sino que tiene que cumplir con Yahweh. Y ahí entran en su descanso, ora, lo pasan en familia, cantan, se alegran. Y nosotros, ¿qué día tenemos para el descanso? Domingo. El domingo debería ser para la familia, amén. Por eso que el día domingo nosotros respetamos el día sábado. Si usted lo quiere guardar, guárdelo, no hay ningún problema. Nosotros respetamos. Nosotros muchas veces también hemos participado de Shabbat y no condenamos al que lo hace, al contrario. Si usted lo quiere hacer, gloria a Dios. Dios igual lo bendice, amén. Entonces, hermano, los presagios ya están dándose y es tiempo, hermano, de buscar a Yahweh, amén. Es tiempo de servir. Haga usted un compromiso. Cierre sus ojos ahí en esta hora. Y yo quiero que ahí sentadito como está, usted haga un compromiso con Yahweh. Quizá usted está trabajando mucho, se está exigiendo mucho. Quizá usted no ha sido una persona constante con las cosas de Yahweh. Y si estás aquí en esta noche, no es casualidad. Es porque el Padre hace rato que ya te está hablando en tu corazón. Y Él, dice la Biblia, que es Él el que pone el sentir de venir. Por ejemplo, cuando tú sientes ganas de venir a la iglesia, no es que tú lo sentiste, es Dios el que puso ese sentir para que tú vengas, porque Él te ama, porque Él sabe que dentro de ti un día tú lo amaste, tú le serviste, y es por eso que ese sentir que tú sientes de repente de buscar a Dios, de venir a una iglesia, a congregarte, Dios lo pone, no eres tú, es Dios el que pone ese sentir, porque Dios te ama y porque Dios te quiere salvar a vos y a tu familia. Por eso que la Biblia dice, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. ¿Por qué dice eso? Porque si un integrante de esa familia, si una persona de esa familia le cree a Yahweh, ora a Yahweh con fe y le ora para que su familia sea salva, de seguro que Dios va a traer salvación a toda su casa. Así será. Cierra tus ojos y entrégale ese pecado y entrégale eso que tú tienes que entregarle al Señor.